Este hombre tenía la sana costumbre, fíjate tú, me contaron, eh, de relatos con ciertos, porque no hace tantos años, decía, se murió en el año 1950, este hombre vivió mucho tiempo en Laxedo, nunca se casó, vivió con una señora muchísimos años, eh, que era bailarina, era andaluza, me imagino que bailarina de flamenco, que conociera ya en las Américas. Este hombre tenía, cada cierto tiempo, invitaba a los vecinos, a unos grupos de vecinos, para que viera la sociedad, se cargaba el autobús y se iban a comer al mejor restaurante de Pontevedra, uno de los mejores. En cuestión me dieron el nombre, Calisto, y que estaba situado donde hoy está Zara, estas grandes tiendas de Pontevedra, lo que era el centro, ¿no? Una de ellas fue el 18 de julio del 36. Se van los vecinos allá, iban a comer, un día de gloria para todo el pueblo, comer allá, una comida de confraternidad con el conde, muy particular. No era para hacer ostentación, lo veremos, y además invito a que vengan a la serie y luego lo vean. Y ese día empieza a haber tiros en Pontevedra y alguna bomba. Y el conde, que tenía muchos miedos, cogió a los vecinos y me decía una vecina, iba a ser una comida grandísima, importante, porque teníamos 5 platos cada comensal, estaba en el restaurante. Los metió en el autobús, largadevos para Laxedo, que esto se pone feo. Cuentan algunos vecinos que había conflictos, protestas por Pontevedra, algún que otro disparo, y el conde se marcha para nunca más volver y no poder terminar esa obra para Oporto, barco y para allá, y comprándose, sobornando, para eso también estaban de acuerdo todos, sobornando cada control, porque en aquel momento había controles de la República, controles nacionales, comprando con cantidades ingentes de dinero el camino hasta allá. Decía, fíjate tú cómo era este personaje, que en Laxedo, en la Plaza Mayor, creo que llaman además Plaza de los Dolores, Plaza de los Dolores, en el centro de Laxedo hay una estatua de este hombre, en que está vestido como el clásico labrego galego, ropa de pana, una camisa normal, unas botas de estas de andar por el campo, de estas de cuero, y una azada en la mano con un montón de boñigas, de cagadas, de excrementos de animales. Así quiso que lo representaran, porque la obra esta es de un sobrino de él, o primo de él, primo, Alejandro Cabaneras. Alejandro Cabaneras, que fue un gran maestro de la cantería, que era de aquí, de otro pueblo, de Beariz, creo que de la zona de ahí de Beariz era este hombre. Sí. Entonces él quiso y era una persona que gracias a su tío, a su primo, sí, pudo recibir la formación con el claro, mejor claro, escultor de la época, exactamente, y además dejar su obra en Laxedo, porque cuando visitamos Laxedo es un museo al aire libre, sí, realmente de esculturas, hay unos relieves interesantísimos. Es que es una visita, entonces vamos, muy entonces recomendable. llega este hombre, y porque antes de él marchar para América, de niño tenía que recoger los excrementos para abonar sus campos, no tenían animales, por eso decía antes que no tenían animales. Entonces el abono era lo que recogía por los caminos. Pero cuando vuelve de América, este hombre se paseaba por Laxedo con la azada del carretillo, recogiendo los excrementos para llevar al parque botánico que había creado en torno a la escuela esa, las colonias, la escuela de formación, que era me decían a mí testigos ya, gente mayor que vive en Laxedo, muchas de las frutas que empezamos ahora a ver en los supermercados, frutas exóticas, pues kiwi, aguacates, esto, nosotros en Laxedo lo conocíamos de por vida, porque el conde mandaba o traía árboles ya de gran porte, plantas de gran porte, hasta Oporto, de Oporto venían en camión hasta aquí,
y ahí había creado ese parque con frutas exóticas, árboles exóticos, hoy desaparecido todo, desgraciadamente, y lo que son todo, porque me decía a mí un testigo, por la parte de atrás, en la parte de atrás de esa escuela, hoy ya no puedes ni entrar, teníamos una piscina, año 1920, para los niños de la Xedo, y nosotros en las colonias teníamos todos los días, comíamos cosas que no se comían en ningún sitio. Chocolate. Por ejemplo, me decía ella, una de las señoras, había montones y montones de botes de aceituna. A mí me daban asco, no sabíamos lo que era. Le ponían frutas y comidas que ellos no sabían lo que estaban comiendo porque nunca lo habían visto. No. O sea, era, decía yo, era un hombre avanzado. Un hombre avanzado y muy generoso. Fijarse, y yo soy muy malo para las cantidades, uno de los hermanos participa en la guerra de Cuba. Este hombre, bueno, la guerra de Cuba yo creo que la perdimos porque el gobierno español no ayudó a los desgraciados que estaban defendiendo Cuba. Yo creo que los españoles allí se murieron de hambre. Este hombre hace una aportación para la guerra de Cuba, igual me equivoco, no tengo aquí la chuleta, pero creo que de 500.000 pesetas en ayuda humanitaria para aquellas tropas españolas que lo estaban pasando canuta en Cuba, lo estaban pasando muy mal. Con ellas se costean varios barcos con ayuda, alimentos, no sé qué. Me imagino que también mandaría, supongo que balas o cañones para allá, no lo sé. El gobierno de la República, en el mismo día que este hombre hace esta aportación, acuerda la cantidad de 5.000 pesetas para ayudar a la gente. Hay diferencia. Hay diferencia. Pero de esas aportaciones se hace muchísima. Hay documentos escritos que hay que hacer una reparación importantísima en el puente de la Barca de Pontevedra. Entonces, ¿a dónde iba la Diputación que no tenía un duro? Al Banco de Crédito, es decir, al Conde Cabanelas. El Conde Cabanelas pagaba. Hay recibos de entrada, pero nunca de la devolución de este hombre. Este hombre cuesta imaginarse una fortuna tan grande, pero de hecho, fíjate, a ver, fortunas grandes a las hay. Fíjate cómo le ¿Cuánto pagan, bien se puede hacer? cómo le pagan. Me contaba un vecino que él tenía varias personas de confianza que velaban por su capital, su patrimonio. Este vecino, él lleva varios jóvenes de aquí que trabajan para él. Uno de ellos vuelve de la emigración, tenía conocimiento del capital del Conde, gerentaba lo que hoy es una fundación, el capital, porque él esto lo deja una fundación al Estado para que gestione todo esto en España. No ha gestionado nada, ya ves cómo está todo, la ruina auténtica, pero en América aún, lo que nosotros a veces decimos el tercer mundo americano, la fundación del Conde Cabanelas sigue funcionando. Bueno, vuelve uno de estos hombres y lo primero que les sorprende es que un monumento que había del Conde Cabanelas en el hospital provincial que recordaba que este hombre había aportado la tela, desaparecía. El hombre arma lo que tiene que armar, recurre a los responsables políticos, etcétera, etcétera, y encuentran al pobre Conde Cabanelas tirado en un almacén, allá de mala manera. Qué ingratos que somos los humanos. Qué ingratos, no sé. A mí me da mucha pena que estos grandes personajes, quizá que debía ser un ejemplo, ¿no? Porque a veces uno busca gente de buen hacer y que estos personajes se queden olvidados en la historia, sobre todo por lo avanzado que eran sus ideas. De este personaje tendríamos mucho que hablar. Ya te digo, no estoy hablando de nada, sino de lo que recogí de los vecinos. La inmensa mayoría hablaba bien. Lo que me sorprende es que este hombre, que normalmente cuando se venía de la emigración, como todo lo que había dejado atrás, el hombre que hizo fortuna, todo lo recordaba frío, necesidad, arrasó con todo y volvió a construir encima de lo viejo. Este hombre no, construye un nuevo laxedo, conservando el viejo, quizá como testimonio de... Y él vive en la parte vieja, curiosamente.
había casas de las que hizo para los vecinos que tenía mucha más categoría que la que vivía él. Casa singular, fijarse, hoy ya reformada, arriba tiene, creo que la figura de Mercurio, un busto de él que allí en una obra de reforma, que se veía un busto en la fachada, quedó tapado. Dicen, me contaron, que tenía en la puerta de entrada como dos troneras, o sea, dos garitas de estas, como las que tienen en aquel momento. Había guardias armados, pero llamaba la atención que en el tejado hay una especie de garita, porque siempre había un hombre arriba, en esa garita, y dos dando vueltas alrededor de la casa. Era la seguridad, fíjate ya, porque este hombre, Ya tenía guardaespaldas. la gente rica, bueno, a veces era buena, había de todo, igual que ahora. Otra anécdota era que había gente que venía a pedir, él era muy generoso, entonces él andaba mucho por allí, con la azada, la boñiga y trabajando como uno cualquiera. Le preguntaba gente, ¿no?, que venía de Avión, de Beariz, de otros sitios, a pedir ayuda, ¿no? Mire usted, es que venía a buscar al conde Cabanelas, que le quería pedir ayuda le preguntaban a este hombre, ¿no? Fíjate cómo sería el aspecto de este hombre, ¿no? Y él le decía, es que hoy el conde Cabanelas no está, es que salió de viajes, que no vuelva hasta dentro de un mes, y estaban hablando con el conde, o sea, se mimetizaba perfectamente dentro del entorno. No sé si conté, yo me hice ahí pero bueno, si va a la Xedo, porque hay cosas que hay que verlas, pues lo que más sorprende... Parroquia de Covelo, Concello de Lama. Porque le dan el título de conde. Ajá. Curiosamente, aparece de que le dan un título de conde, título que no tiene familia para ir a recogerlo, porque él tiene que marchar. Y se lo da a la reina María Cristina, creo, y unos dicen que por las obras que estaba haciendo en la Xedo, las aportaciones a la sociedad pontevedresa, etcétera, etcétera. Otros dicen que por la guerra de Cuba. Yo comentaba, ¿no?, oye, pero esto, si hubo un título de conde, aunque sea título póstumo, no puede alguien recogerlo, que quede depositado ahí, que vaya al alcalde de la Lama, que recoja el título en memoria de este hombre. Parece ser que incluso hubo gente que se puso en contacto con la Casa Real, ¿no?, mostró interés, pero nunca apareció esa certificación de que fuese conde, ¿no? Pero dicen que sí lo otorgó a alguien título de conde. Igual se lo otorgaron el título de conde, o eso no quedó reflejado en ningún lado, tenía que ir a recogerlo. Bueno, pero aquí todo el mundo lo conoce como conde Cabanelas. Eso es lo bonito, que para los vecinos de este lugar es el conde Cabanelas, es una personalidad admirada, recordada. Sí. Aún debería serlo más. De hecho, hay una cosa que nos ha quedado atrás muy interesante también, y que aquí en el Concello de Alhama se recuerda todos los años, bueno, los últimos años no, por las circunstancias que todos sabemos, y se tuvo que suspender, que es el carnaval. Que se nos olvida. Que el carnaval de Río de Janeiro... El de Río de Janeiro, el más famoso, vamos... Que es el conde Cabanelas, para popularizar un carnaval que se hacía, como se hacía en muchos sitios, en círculos privados, casinos, liceos, cosas en círculos. El hombre empieza a poner dinero para que hubiese esas carrozas y eso, y empezar a ver un carnaval en la calle. Se le considera impulsor del carnaval de Río, o sea, a nuestro vecino de aquí de la Xedo, al conde Cabanelas. Como diría un galego, y espero que me disculpen la expresión, manda carallo. Manda carallo. Manda carallo. El carnaval de Río de Janeiro. Son cosas que sorprenden, pero bueno, a mí hay una, y vamos a dejar al conde, porque podríamos hablar del conde muchísimo, de su primo, de sobrino primo es Alejandro Cabanelas, el escultor también, porque también todo un personaje también muy interesante. Pero si nos vamos a salir del Concello de la Lama, pero no nos vamos a ir muy lejos, para hablar de alguien que llegó a ser rey. Además de ser rey, este sí lo otorgan el título de rey, o sea, bajamos al conde, vamos al de la Senra. Fíjate la importancia de este personaje. Este necesita un capítulo más, ¿eh? No. Bueno, pues imagínate un personaje de aquí, como el conde Cabanelas, en peores condiciones, que marcha el hombre prácticamente sin nada,
y además sin formación, porque el conde Cabanelas algo de formación tenía, marcha sin formación, y que llega, no, es ahí al lado, es de aquí, pero claro, ya del concello de Avión, pero aquí llegamos andando en un momento. Entonces, este hombre que llega a ser rey de los jíbaros, que era el nombre de la tribu, no tiene otros nombres. Los reductores de cabezas, los vamos. que reducen las cabezas y además que controlaban una superficie de la selva amazónica prácticamente 3/4 partes de España, una superficie enorme, y que llega a ser el rey durante 12 años. Y por amor, además, se supone, ¿no? Yo creo que por golpe de suerte, porque cuando cojan la expedición, esto tenemos que hacer un capítulo aparte, porque este necesita, pero bueno, para los que quieran un anticipo, de este incluso hay un documental de televisión española y bibliografía extensa, porque llega a tener portadas del ABC por sus andanzas o aventuras allá en la Amazonia. Se llama Alfonso Graña. Si ponéis en el buscador Alfonso Graña, rey de la Amazonia, o Alfonso I de la Amazonia, vais a encontrar a este hombre. Llega a ser una persona muy influyente, hombre, con tantos que nos atrevía los de la cerbatana, que los jíbaros eran los que mandaban la cerbatana, que en segundos te quedabas pajarito. Que además que llega a entrar ahí y gobernar. Bueno, decía, la aventura es de que lo coge la expedición, se mete en una zona que no se atrevían ni a entrar los ejércitos ni nada, y este hombre se mete, pero parece ser que cuando lo va a meter a la olla para comérselo, una señora jíbara le dice que aquel hombre que no lo mate, que le guste el muchacho aquel. La verdad, hay fotos de él, documentos de él, y la verdad, hombre, si ves pues digo que tengo que ser amor, porque por guapo, sí, guapo. Hombre, el francés que iba al lado de él, que a ese sí lo comieron, pues se vio un muchacho elegante, también era una cosa parecida a mí, yo creo que incluso más flaco. Entonces, bueno, pero a la jíbara le gusta, y claro, el hombre le toca la lotería. La jíbara era hija del rey. Ni más ni menos. Y el rey, como todos, se muere. Y él es ¿Hereda el título? y hace muchísimo. Y como rey de los jíbaros, ya siendo rey de los jíbaros y con su séquito, venía a veranear aquí alguna vez, ¿no? Y hay documentaciones más que suficientes del personaje. Pero yo creo que esto lo debemos de dejar, porque con el documental ya llega, ¿no? Y además, bueno, fíjate la influencia que tuvo, que yo creo que si el gobierno español hubiese sido hábil, nuestra renta per cápita hubiera aumentado mucho, porque había una expedición de un aviador que había hecho, que dijo, nosotros tenemos que explorar toda esa zona de la Amazonia, que además me huele que hay recursos, y además tenemos a un tal Cesario Mosquera, no el político pontevedrés actual, sino un republicano que tenía una librería en Iquitos, que servía de puente entre el que tenía el control del territorio, el gobierno español, la república y no sé qué. Fíjate tú que incluso se hace un barco en aquel momento para entrar en esta zona del Amazonas. Pero no se le puso mucho interés. El gobierno de la república se cayó y los que entraron allí a saco fueron los americanos y hicieron grandes fortunas. Este hombre también es popular porque un hidravión de reconocimiento de los americanos se pierde en la Amazonia. Lógicamente, ya sabes, como en las películas, hay que rescatar nuestros héroes, nuestras víctimas. Sabemos al soldado Ryan, y claro, ¿no? y los de Perú, yo ahí no entro, que ahí están los jíbaros, yo con esa gente no va ni a misa ni nada, no entraron ni los que evangelizaban, yo no me meto y tal. Se va, pero se intenta armar la expedición y cuando está ya embajadores, autoridades y todo, aparece Alfonso Graña con 2 supervivientes del avión, el cadáver embalsamado de uno de los ocupantes del avión, lógicamente de embalsamar sabía muchísimo, fíjate las cabecitas, y los restos del avión, y entonces no veas tú, la categoría
a la que llega Alfonso Graña. Pero de esto, ya te digo, hay documental con imágenes, fotografías de la época, testimonios, y yo invito a que lo vean porque además es un vecino de aquí, prácticamente, Que al lado... y además gallego, terriblemente desconocido, y que según algunos fue uno de los hombres más influyentes de España. Cuando lo cuento por ahí, lo del rey de los jíbaros, no se lo cree nadie, o sea que... Yo lo descubrí por ti, no lo sabía, realmente me sorprendió Lo de las cabecitas, muchísimo. lo de las cabecitas, hay un gallego que tiene parte de culpa. Hasta incluso cómo se hacen. ¿Tú sabes cómo se hacen las cabezas? Y pues no, y tampoco creo que me ponga ahora a hacer manualidades de esas, ¿eh? Yo pensé que era una cosa que reducían el hueso. Cogían, te sacaban toda la cabecita, cogían una piedra de río y con calor el mismo proceso que llevaba a secar un pescado, una carne, te ponía la cabeza para... No sé si se escucha, te ponía la cabeza del tamaño de un llavero. Hay dos cabezas aquí, en Covelo, en la Casa Museo Pazo da Cruz, hay dos cabezas reducidas de los jíbaros, de las que hacían los jíbaros de allá. Quedas feo, ¿eh? Sí, bueno, muy agradable no es el asunto, desde luego. ¿Cuánto tiempo llevamos? Yo creo que No estamos sé. aburriendo, yo no sé. Ay, pero si aún hay alguna gente que nos está escuchando. Ay, sí, pues mira tú qué bien, ¿eh? Espero que se lo estén pasando bien, que se estén escuchando bien, porque a mí me preocupa a veces el tema del sonido. Ah, mira, el aquí aire libre. es que no leímos nada. No leímos nada. A ver, Mira, aquí, vamos a hacer como en la tele, venga, vamos a ver los comentarios. No, ahora son muchos, pero Manuel Fernández. Mira, Manuel González Perdiz, otro personaje. Hay otro que yo estoy intentando averiguar, no encontré mucho. Da Grifa, Pomar, yo estoy buscando, de este personaje no he ido, pero sí encontré un breve en un periódico, que la viuda de este hombre, también de la emigración de aquí, en su 104 cumpleaños, contrató un transatlántico que está dando la vuelta al mundo, o parte de con sus invitados. Tiene que haber mucha... Pero de eso hablaremos. Hay que leer... Bueno, cumplir 104 años bien se merece una fiesta, pero esa es importante, ¿eh?